Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema, lo que dejaste a no volver, tema que canta Carlos Baute y que, lo que nos permite iniciar así, semana en Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. Esta señal, 5 emisoras que se enlazan, Guadua, llevándoles a ustedes la señal también al Caribe latinoamericano. Este trabajo es en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales de apoyo técnico, nuestros operadores, el Dream Team de la radio que nos permite pues llevarles a el de la señal en los diversos puntos de la frontera binacional, en señal abierta, y obviamente nuestro equipo de corresponsales tanto en Colombia como en Venezuela. Como siempre, en la tarde, saludando a nuestro compañero Carlos Uzcategui el Miura, que nos dice que se... Vamos a ver por qué. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la operante y por supuesto a nuestra audiencia que nos sigue día a día los 365 días del año. ¿Cómo estás, Alan Peralta? Bueno, yo estoy muy contento porque marchas de ayer fueron masivas. Realmente tenía años sin ver al pueblo volcado en la calle protestando y exigiendo su derecho. A pesar de que las marchas de ayer fueron convocadas por un gremio docente en Venezuela, sector venezolano, exigiendo sus derechos, se plegaron otros gremios, otras grupos de la sociedad civil, y esto dice que no hace falta que monte un liderazgo de rostro y un liderazgo político para que la gente se movilice. La gente se moviliza por razones obvias, porque su problema es cómo solucionar, cómo enfrentar el desempleo, cómo enfrentar la devaluación, cómo enfrentar la inflación. Esos son los problemas planos y eso es lo que ayer en la calle se vio. De verdad que yo no sé qué apreciación tiene, pero para mí han sido las marchas por lo menos más importantes de los últimos 4 o 5 años. Alan. Amigos, bienvenidos. Primero, ha sido una marcha con géneris, es decir, en todo Venezuela, en toda Venezuela. Hay que aplaudir de pie, sobre todo a Carlos Salazar, a la profesora Elsa Castillo, a todos los jubilados, pensionados y afines que han dado una respuesta inmediata al gobierno. Alan, y esto fue en toda Venezuela, esto no fue solamente en las capitales, no. Fue en todas partes, oriente, el sur, el norte, el este, el sur de Venezuela y la gran capital Caracas. Esto da un significado y lo voy a decir a mi juicio muy personal. Señores, los partidos políticos no están haciendo falta. Esta gente le demostró a ustedes que con esta operatividad que ha tenido esta gente pueden llegar más lejos. Y el gobierno tembló, Alan. El gobierno tembló con esta marcha a nivel nacional. Sí, claro. Que no se esperaba la popular, no se esperaba que esto congregara a tanta gente, máxime cuando que el primer mes del año es muerto prácticamente para actividades políticas o actividades, y las primeras semanas del mes, pues mucho menos. Pero hay unas imágenes y comentarios de la propia gente en marcha. Vamos a escucharlos para que ustedes también tengan de lo que ocurrió ayer en diversas partes de Venezuela. Veamos este video. Ahorita en la Victoria, Estado Aragua, los docentes sumados en la Victoria, Estado Aragua, para las redes sociales, para que se lo coman los chavistas, no joda. ¡Viva Venezuela!
Bueno, señora, aquí estamos en la autopista Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, trancada totalmente por los sidoristas. Está trancada. Los dos sentidos. Para la calle, salario digno. Bueno, por lo menos allá se extendió hasta hoy. Hoy también amanecieron las principales avenidas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar cerradas. Por trabajadores sidoristas dicen que ya cansado, los trabajadores de las empresas básicas dicen que ya está cansado, que se debe al salario básico de ellos y que no se puede seguir esperando que el gobierno algún día se dé cuenta de que ellos están mal económicamente. La protesta sigue y eso une realmente. Si tú te pones a ver, no hay que ser un genio de la política, que lo que une a los venezolanos Es la unidad. sin distingo político, sin distingo de partidista, distingo de ciudad, el tema es el mismo, la calidad de vida que es un foso por parte de este régimen nefasto. Pero fíjate, Alan, ¿no? Que lo hemos venido conversando durante semanas y el tiempo nos dio la razón a nosotros. ¿Por qué? Sencillamente ya el salario básico de un venezolano o de un pensionado o jubilado, Alan, está bajando menos de $7. Es decir, tienen razón. Los sidoristas tienen más de 4 años y medio que no se les firma un contrato colectivo. Los tratan, como siempre lo he conversado y se lo digo a toda la audiencia, como normativa laboral. Es decir, les han quitado todos los beneficios, todos los derechos contractuales. Y esto sigue y se extiende, Alan. Venezuela no va a parar con esto. Y la verdad es que no colocamos imágenes de la protesta en cada, colocamos imágenes de la protesta en Puerto Ordaz, en La Victoria, Estado Aragua, en San Cristóbal, Estado Táchira, pero esto fue general, esto fue general, en todos los toda estados. Venezuela. Hay otra protesta nacional convocada el próximo 12 de enero. Y esa protesta nacional es encabezada por los gremios, por los sectores de jubilados, que han sido, y hay que reconocerlos, además de los educadores, los sectores del país más activos en la protesta popular. Ahora, Total. lo que siempre nos preguntamos, ¿qué hacen unos jubilados, unos pensionados, exigiendo lo que por derecho se les debe respetar? Medicamentos, hospitalización, medicamentos, Alan, porque hasta el Seguro Social les quitó lo más importante que tenía el Seguro Social obligatorio, que eran los medicamentos de alta gama, es decir, antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos, etcétera. Hoy día tienen que recurrir a los bolsillos de la diáspora o a los bolsillos de lo que ellos vendan o hagan algo para poder seguir con su vida normal. Alan, el gobierno les quitó a ellos todo y no les ha dado absolutamente ningún beneficio. Fíjate toda la burla que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro con el tema de la salud con ellos. Es una burla total. Y ahora, Carlos, ¿qué se avisora? ¿Cómo ves tú en el país? Esto está removiendo a mucha gente. Yo creo que pensaba que la sociedad civil se había apaciguado, se había domesticado a la acción chavista. Ya se está dando cuenta que esto no es así, por lo menos en lo que se vio ayer. Alan, lo hemos conversado varias veces en este club del programa Siempre Venezuela Radio. Y sabes algo, nos alegramos de ser parte de esta gente, sencillamente porque las personas están tomando otros rumbos. Y lo que más me agrada de todo esto, ¿sabes cuál es? Y a la audiencia, es que es la sociedad civil, Alan. Están tomando un rumbo diferente, sin aceptar que los partidos políticos, los dirigentes de antaño, que son unos calcarios, se vuelquen hacia ellos. Es decir, ahí no están viendo las caminatas, porque ya ellos no son carne de cañón. Así de sencillo, porque los dirigentes políticos o están fuera del país
o están muy sobreguardados en algo, en un búnker, en su casa, etcétera, pero ellos salen hacia adelante. Bueno, los docentes han advertido que van a pagar si no se les cumple y se les reconocen los beneficios perdidos en la contratación colectiva, si no se les paga el 280%, que si no se les actualiza sus salarios y se pone acorde a la realidad del país, y si no se les respeta. Estaba viendo un análisis de un grupo de economistas, la realidad de los ingresos petroleros venezolanos. Y es que tú, si te pones a ver, te demuestra que plata hay. El problema es que el gobierno está destinando ese dinero para pagar armamentismo y para pagar la nómina general de funcionarios con bajos niveles de ingresos, pero para pagar específicamente el sector militar. Vean ustedes, Venezuela ha recibido este año pasado más de 8.000 millones de dólares por concepto de la frontera. Y es una cifra conservadora. O sea, no es la cifra real, es conservadora. Es mucho más, pero es lo que ellos han señalado. El elevar el salario mínimo a los trabajadores de la administración pública, a los más de 5 millones de trabajadores de la administración pública, de 17 dólares, que es aproximadamente lo de hoy, 14 dólares, por ahí está la cifra, a 100 dólares, significaría un gasto mensual de aproximadamente unos 500 millones de dólares. O sea que nada más con el ingreso petrolero, que puede este año superar los 17.000 millones por la cuestión de Chevron y por otras cuestiones de la factura petrolera, porque se estima que el petróleo este año va a llegar a más de 100 dólares otra vez. Con esos ingresos nada más de la renta petrolera, se pudiera honrar los compromisos de elevar el salario mínimo de la clase trabajadora de Venezuela, específicamente los trabajadores de la administración pública. Entonces, aquí hay, como le preguntaron una vez al gobierno, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? En los bolsillos. Dinero hay para pagar los compromisos. Lo que pasa es que la burocracia, el malversación, el robo, hace que este dinero no alcance. La verdad es que el dinero hay. Y esto, pues, obviamente, mejorar con el paso del tiempo, porque por lo menos para este 2020 hay fuerte tendencia al incremento de la factura petrolera, a pesar de que estemos 600 o 700.000 barriles diarios, que con lo de Chevron pudiéramos llegar a 200.000 barriles más, a 900.000 barriles, con el incremento de precio del petróleo que se estima este año, hay los recursos para poder atender las demandas de los gremios y los de la administración pública en Venezuela, que tiene impacto en todo el sistema económico del país. Ahora mi pregunta es, Alan, ¿qué indicarán las federaciones petroleras, los sindicatos petroleros que, por cierto, se han quejado más que una caja de pollitos desde el mes de diciembre, ya que no les dieron permiso, no les pagaron los contratos, no les pagaron las bonificaciones extras y, por supuesto, les mintieron con el pago de los bonos nocturnos y de fines de semana? Es decir, me imagino que el sistema petrolero va a salir también se van a pronunciar. Lo imagino, no, estoy plenamente seguro. Bueno, pasemos a otra idea, Carlos. No han estrenado todavía, no han hecho la primera acción de oficina y ya están señaladas este régimen de facto. Se trata de los 3 miembros principales de la Asamblea Legítima del 2015. Dinora Figuera está señalada
de captura por parte del Ministerio Público y por parte de un tribunal de Venezuela por hechos irregulares. Y no han empezado formalmente la gestión, apenas se juramentaron. Pero ella ha dicho desde España que esta reciente captura internacional y otras, para ella y otras dos políticas que están siendo señaladas Sí, que es Marianela Fernández y la otra. y buscadas a doblegar la lucha por las reivindicaciones políticas en contra del régimen de facto. Reside bajo asilo político desde España, ha dicho que todo lo posible para luchar por la preservación de los activos de Venezuela en el extranjero y la reivindicación de elecciones en el 2024 en donde puedan votar los migrantes venezolanos. ¿Qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, eso sería una quimera, ¿no? Eso sería algo muy interesante, volver a ver las embajadas o los consulados que tengan el derecho formal hacia los venezolanos, simplemente con la cédula de identidad, esté o no esté vencida. Pero tú sabes cómo es este régimen de facto, que de repente indiquen que la cédula no puede estar vencida, etcétera, la pura paja que ellos han implementado. Pero esto sería algo muy interesante, que volviera la gente a ver una votación a nivel internacional de los migrantes hacia nuestra hermosa Venezuela, Alan. Esto sería formidable. Ahora, no para nadie es un secreto que el gobierno le tenía una sorpresa al trío de las damas que hoy día presiden la Asamblea Nacional Legítima 2015. Esperemos a ver qué es lo que pasa en el día de hoy y en el transcurso antes del viernes. Bueno, obviamente no extraditar a las dos que están en España y menos Estados Unidos extraditar a quien está allá, porque ni el gobierno español, a pesar de tener tono socialista, ni el gobierno de los Estados Unidos conocen al gobierno, al régimen de facto de Nicolás Maduro como poder legítimo en Venezuela. Y mucho menos reconocen al fiscal de facto, que también fue elegido de manera Tarek William Saab. Por lo tanto, todas sus solicitudes serán actos de persecución parte de un régimen pirata, un régimen que no cumple requisitos básicos para ser considerado legítimo por parte de varios países. Eso es correcto. Las primeras ampliaciones de este caso no dejan de ser más que quiméricas que el gobierno de facto pretende montar ollas mediáticas, montar porque sabe que en la realidad esto no deja de ser sino una palabras al aire, porque esta gente no va a ir detenida no durante el régimen. Y esto pues va sin duda alguna pues algún tipo de reacción por parte del gobierno, pero no debe ser un bluff, no deja de ser un bluff. Maduro sigue insistiendo desde el fin de semana de una manera insistente, ha venido manifestando la necesidad de su gobierno de restablecer, normalizar, mantener relaciones con los Estados Unidos. Y parece caer en contradicciones serias porque de la boca dice una cosa, con acciones hace otras. Vamos a ver hasta dónde le llega la caña al régimen de facto, porque la verdad es que no le veo el suficiente como para poder hacer algo diferente a lo que ya ha hecho. No tienen alicentes, Alan, sencillamente no tienen alicentes. El Senado de los Estados Unidos, la Cámara Baja tampoco, y por supuesto la Cámara de Senadores tiene un rechazo total. Es decir, ¿qué es lo que buscaría el presidente de facto, Nicolás Maduro Moro, en los Estados Unidos o en la Unión Europea? No creo que consiga absolutamente ningún punto a favor de él. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejarte el hecho de la situación de la gasolina en Venezuela. El gobernador Táchira, Freddy Bernal, ha dicho muy orondo que en el problema con el combustible ha normalizado el tema del combustible. No sé hasta qué punto, pero lo que sí es verdad es que los tachirenses
combustible aquí en Cúcuta y más abierta ahora la posición que hay con el paso por a través de los puentes fronterizos, se va a incrementar, no en balde se ha generado un mayor número de estaciones de servicio en el departamento norte de Santander. He visto el consumo adicional que va a haber de combustible, que resulta a la postre ser de mejor calidad y un poco más barato en algunas ocasiones, porque hay necesidad de hacer colas para poder abastecer de combustible a los vehículos de placa venezolana. Fíjate, antes de terminar, Alan, en el estado Trujillo, en la población cafetera de Carache, tuvieron una semana vendiendo el litro de gasolina, esto es insólito, a $3 el litro. Esto fue el escándalo total en la población de Carache. Es decir, ¿hasta cuándo? Por supuesto, tenían los vestigios de guardias nacionales, la Policía Nacional Bolivariana y afanados, hermanados con los dueños de las estaciones de servicio. Pero el gobierno hace esto, se queda callado. Bueno, para finalizar, Carlos, hay que recordar una palabra que hicieron muy propicia de un escritor, abogado y periodista venezolano, Emanuel Rincón, muy crítico contra el régimen de facto, que ha sido muy crítico contra los de tinte de izquierda, y que ha sido muy crítico aspecto social venezolano. Pero Manuel Rincón decía algo muy claro. Por cierto, lo vamos a tener como entrevistado del programa Siempre Venezuela. Emanuel Rincón decía a través de su cuenta de Twitter que el gran éxito de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos de esta izquierda disque, fue haber convertido a Cuba de un producto de azúcar y exportador internacional de azúcar a un importador de azúcar. Convertido a Venezuela de un país exportador de petróleo y uno de los más significativos internacional a un país importador de gasolina. Y reflexión sobre este tema. Ese es el gran éxito que representan estos regímenes, el régimen de facto de Nicolás Maduro. Y eso es correcto, Alan. Qué lamentable ver la realidad de lo que está pasando tanto en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en los países que va a la izquierda adelantando un sinfín de necedades políticas, porque aquí lo que hay son necedades políticas. Así es. Bueno, nos despedimos. Nos vemos en la tarde. ¿Cómo no, Alan? Feliz tarde para todos. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a la pausa comercial musical de eso con más información. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. El tema de Morat nos acompaña la tarde de hoy en este segundo segmento del programa que iniciamos antes. La protesta nacional de educadores sigue en algunas regiones. La permanente anuncian que no va a haber clases. Recordemos que el próximo 15 se conmemora el Día Nacional del Maestro. El Día Nacional del Maestro, recordando esta fecha, los docentes pues van a continuar en la calle, que van a seguir en las instituciones, que van a de diversas maneras. En Carabobo, en Anzoátegui, en Barinas, en el estado Táchira, sigue la protesta, sigue el sector educativo nacional, los docentes, en situación de desobediencia. Desde el municipio San Joaquín, los docentes y trabajadores de la unidad educativa han manifestado su protesta y otros también educadores nacionales. Entonces, van a ver los brazos caídos, asambleas generales, con representantes y otras. No hay clase, afirman los docentes. El gobierno debe dar pronta solución a la situación. Sueldos acordes a la canasta familiar y tal como lo establece la Carta Magna, el salario. En el Estado, como ya lo comentamos, en el Estado Bolívar, también los trabajadores de las empresas básicas han salido
salido a protestar, han salido a exigir sus derechos. Es decir, estos piques se extienden en la calle, por lo menos para el régimen de facto de Nicolás. Hablando también del tema educativo, la docente venezolana de gremios y organizaciones vinculadas al tema, Griselda, y ha manifestado la inconformidad del sector educativo del país ante el ingreso promedio del docente. Escuchemos las declaraciones de Griselda Sánchez. Va dirigido para ti, Maduro, para que sepas que los trabajadores este año, como los años anteriores, estamos dispuestos a hacer lo que no han hecho los partidos políticos de este país, que nuestra lucha es por la libertad y por la democracia, que no haya agenda 30 para nosotros, la agenda es hoy, defendamos nuestros derechos hoy, luchemos por recuperar el salario de los trabajadores, queremos vivir de la educación, queremos vivir del trabajo. Hoy rechazamos estos proyectos criminales. Hoy rechazamos el proyecto del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, que son los que se encargan de implementar estas políticas de hambre para las naciones. Nosotros también nos vamos a enfrentar. Aquí está el magisterio, aquí están los trabajadores, los obreros, los administrativos, las universidades. Queremos enviarles. Bueno, y ahí está la protesta. Griselda Sánchez, quien ha salido también a... Hoy se cumplen 5 años desde que al exilio el padre José Palmar. El padre José Palmar se ve con una voz muy dura, fuerte en el estado Zulia, en contra de la violación de derechos humanos y las violaciones del irrespeto a la Constitución por parte del régimen. Se convirtió en un hombre incómodo, fue perseguido, fue amenazado, se atacó a su vida, y el padre en algún momento, el 10 de enero del año de hace 5 años, salió tomando rumbo a Panamá primero y luego a México. También pasó a los Estados Unidos. Padre Palmar recuerda esta gesta como una situación en la cual enfrentó amenazas, pero también recuerda que las razones políticas de peligro vital que le hicieron huir se mantienen aún de manera vigente. El riesgo humano está aún vigente y a veces en peores circunstancias. Padre José Palmar. Así que fuerza, padre. Lo hemos tenido aquí en el programa. Esta próxima semana lo tenemos aquí en el programa Siempre Ven. Padre Palmar. Pensamiento crítico de la iglesia venezolana en contra de facto de Nicolás Maduro. Y con este tema bien sabrosito, a esta hora iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Una noticia importante para los venezolanos: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia que le otorga la capacidad de manejar activos venezolanos en el exterior a la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y electa en el año 2015. Esta Asamblea Nacional, según el documento, y las correspondientes comisiones parlamentarias tendrán la potestad de regular activos estratégicos como el refinador Citgo, filial de PDVSA en los Estados Unidos. Tras la eliminación de la presidencia encargada,
las autoridades norteamericanas aclaran que mantienen el reconocimiento al Parlamento venezolano. Asimismo, Estados Unidos dejó constancia que la nueva licencia no incluye a la Asamblea de Mayoría Chavista instalada fraudulentamente en el 2021 con varios de sus miembros sancionados. El Tesoro de los Estados Unidos ha manifestado a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros que será la comisión designada por la Asamblea Nacional Legítima la que administrará, regentará y tomará decisiones sobre activos venezolanos en ese territorio, incluido el más importante de ellos, la empresa Citgo. Así que muy importante esta información para todos los venezolanos, que define con claridad cuál es la situación que se presenta en relación a este importante tema. También hay otro tema importante y es las relaciones entre Venezuela y Curazao, porque se han paralizado de alguna manera las conversaciones entre Venezuela y las autoridades de esta isla del Caribe que buscaban la reactivación de la apertura de las fronteras entre ambos países, entre el Reino de Holanda y el Reino de los Países Bajos, perdón, ahora la denominación oficial es esta, y Venezuela a través de su frontera marítima muy amplia que involucra a todas las Antillas de este país en nuestro territorio, cercano a nuestro territorio, fronterizo a nuestro territorio. Pues se conoce a través de información que estas conversaciones han sido paralizadas, a pesar de que se hablaba incluso de una inminencia de las mismas, de la propia apertura por declaraciones dadas por voceros de ambos países, representantes de ambos países. Sin embargo, la verdad es otra, no se ha llegado a ningún acuerdo sobre este tema y sigue entonces la condición, la situación que se conoce hasta ahora de sostenimiento de la suspensión del paso fronterizo binacional entre el Reino de los Países Bajos y sus Antillas con el régimen de facto de Nicolás Maduro. También en otro orden de ideas, los docentes exigieron nuevamente la renuncia de la ministra de Educación, Yelixe Santaella. Veamos esta nota. Y a nosotros mismos como personas, sobre todo si tenemos situaciones de salud, si tenemos a un país que todo está dolarizado y que lo que nosotros ganamos no alcanza. Nosotros necesitamos que se oiga el clamor. Y de verdad, si la ministra no se siente en capacidad de responder a las necesidades de los docentes, nosotros le exigimos como gremio que renuncie. Hay que embraguetarse, acá hay que embraguetarse para tomar la decisión que es asertiva. Nosotros estamos exigiendo el artículo 91 de la Constitución, donde todas las necesidades básicas, un salario digno, un salario que alcance lo suficiente para poder desempeñarnos como docentes, para poder llevar el pan a nuestros hogares y poder atender las necesidades básicas. Entonces, no me siento bien, estoy molesta y por eso estoy aquí hoy acompañando a todos mis colegas y a todos los trabajadores de mi país que están en la misma situación. ¿Qué significa ser docente en Venezuela? Bueno, yo soy docente por vocación. Ser docente es algo tan inimaginable porque uno lleva en el corazón ese deseo de querer dar. Bueno, es la situación de los docentes venezolanos que han salido a las calles a exigir el respeto a sus derechos, la dignificación salarial y laboral. Juan Guaidó sigue siendo un hombre que busca en los medios de comunicación. Tras la finalización del gobierno interino, Juan Guaidó plantea la necesidad de reunificar a la oposición con elecciones primarias, convencido de que el presidente de facto, Nicolás Maduro, a quien califica de dictador, es totalmente derrotable.
Ha manifestado Guaidó que el problema que tenemos hoy es reunificar la alternativa democrática. Reunificada la alternativa democrática, Maduro es derrotable al 100%, dijo el dirigente opositor. En una entrevista a la agencia agencia Fran Press en Caracas, con vista de los comicios presidenciales previstos para el 2024. Guaidó ha manifestado que espera que las primarias puedan concretarse durante el primer semestre de este año. Fracturada, la propia oposición eliminó la figura del gobierno interino, que en enero de 2019 había sido reconocido por medio centenar de países con cuestionamientos a la reelección de Maduro un año antes. A la pregunta que si se sentía decepcionada por la situación, manifiesta Guaidó que tenía el foco puesto en lo que hemos exigido desde temprano: elecciones libres, una elección presidencial que nos permita y que nos deben desde el 2018. La tarea pendiente es reunificar a la alternativa democrática, que es la mayoría. Más que decepcionado, yo creo que como venezolanos sentimos asco, no con los aliados, sino con el comportamiento de todos. Más que decepcionado de una o dos o tres personas, más que eso, comparto el sentimiento por lo que sucede actualmente en Venezuela, en la política venezolana, y que debe trascender los intereses partidistas y seguir luchando por el bien común. Yo asumo mi cuota de responsabilidad. Anuncia que viene un proceso de recomposición, de reconstrucción. Cree que tenemos también la oportunidad a la vuelta de la esquina, que es la primaria. Prepararnos debe ser lo inmediato. Es lo que manifiesta Guaidó. También en relación al viraje a la izquierda de varios países de América Latina, y si esto habría afectado su situación en el régimen interino, ha manifestado que la aproximación del presidente de Argentina a Venezuela debilitó la posición del gobierno interino. Mucho mejor un país sólidamente denunciando una dictadura que relativizándola, lo cual ha hecho, según Guaidó, el presidente Petro de Colombia, Andrés López Obrador en México. Ahora perdió posición Juan Guaidó, eso no es un tema personal, en todo caso, perdió la democracia, afirma. ¿Dónde queda la Carta Interamericana de los Derechos Humanos? Letra hoy sin aplicación. Las comunidades internacionales tienen grandes debilidades para ser responsables a los dictadores como Maduro, afirma el diputado, ahora Juan Guaidó. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con nuestro programa en la tarde de hoy. Bueno, 10 de enero, ya 10 de enero en Venezuela y en el resto del mundo. Fíjense ustedes las reacciones del régimen frente al tema de la protesta de docentes y el llamado a continuar durante esta semana acciones de protesta. El Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, junto con el Sistema Municipal de Protección de la República Bolivariana de Venezuela, ha exhortado en torno al tema del regreso a clase a los padres, madres, representantes, responsables, educadores y a la comunidad en general, a cumplir con la garantía del derecho a la educación gratuita y obligatoria para todos los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El incumplimiento, afirma este Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, puede acarrear sanciones civiles, penales y administrativas. Ante la amenaza de este derecho de protección constitucional, solicitan que se denuncien los casos en los cuales los maestros no asistan a dar clases y se nieguen a dar clases. Ahora, yo respeto mucho los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y yo me pregunto, ¿y el derecho humano a tener la alimentación mínima y el derecho humano a tener acceso a la salud y el derecho humano a la protección del salario, el derecho humano a tener mejor calidad de vida, dignidad como ser humano?
Esos son derechos que no se privilegian, esos son derechos que no valen, esos son derechos que son irrespetados constantemente por el régimen y no valen. Fíjense ustedes cómo de manera perversa el régimen empieza a utilizar ante el impacto de la manifestación de los docentes, ante el impacto de las acciones de los docentes, pretende enfrentar pueblo contra pueblo, pretende enfrentar a padres y representantes contra maestros, docentes venezolanos, profesores venezolanos. Y de verdad que esta es una estrategia muy vieja, divide y vencerás. Obviamente sin respetar la exigencia, porque el régimen no se ha pronunciado para nada en relación a la solicitud de dignificación salarial, respeto a la contratación colectiva, pago de deudas pendientes por parte de los trabajadores del sector educativo nacional. No ha habido respuesta, no ha habido pronunciamiento por parte del régimen de facto en relación a esta materia. Pero ante esta noticia, ante esta afirmación por parte del régimen, ante este mecanismo de presión que utiliza la norma constitucional de protección de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes, está la respuesta que le dan los docentes al gobierno. Irán a un paro nacional si el gobierno no mejora sus condiciones laborales, como la renovación de los contratos colectivos y salarios dignos. Esta protesta que ha venido realizando el gremio educativo nacional en todo el país considera la posibilidad de que ante la vulneración de sus derechos, paro nacional. Somos docentes, no somos delincuentes, gritaban en la manifestación que no tuvo respuesta de las autoridades, que contó con una amplia presencia, además, no solamente de docentes, sino de miembros de la sociedad civil venezolana. Fue monitoreada a través de 2 drones, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios del Departamento Gubernamental ubicado en el centro de Caracas. Es decir, la protesta de Caracas fue vigilada por drones, fue vigilada por policías, por fuerzas represivas, pero no hubo respuesta más allá de eso por parte del régimen. Los educadores reclaman todavía, después de varios meses, la derogación del instructivo ONAPRE, porque aseguran se les ha vulnerado sus derechos y sus conquistas laborales. Por lo tanto, rechazan el regreso a clases sin condiciones. Las protestas se han registrado en varios estados de Venezuela de forma simultánea. Convocación no compro comida, uno de los letreros, educadores en resistencia, por un sueldo digno. Si los trabajadores concluyen que hay paro definido, los acompañamos, manifestó Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del Estado Lara. Asimismo, que el contrato colectivo tiene años vencido y lamentó que las discusiones se burlen del sector en las reuniones que han tenido con los representantes del Ministerio de Educación. Esta es la verdadera realidad de la Venezuela de hoy. Una Venezuela que protesta, que exige, que pide la defensa de sus derechos, pero esta gente sale amenazando de una manera muy malandra, decir un término, de una manera muy vulgar a los docentes venezolanos con sanciones porque están violando la norma. ¿Y los derechos de los docentes dónde están? ¿Los derechos de los trabajadores del sector educativo nacional dónde están? Es la gran pregunta. Bueno, a propósito de esto, el coordinador juvenil de 20 Venezuela, Carlos Fernández, señaló que la lucha se mantendrá en la calle al lado del pueblo venezolano. Hoy nosotros estamos con ustedes y vamos a estar en la calle todas las veces que sean necesarias para salir de esto. Y la pregunto a ustedes, ¿vamos a permitir que estos tipos sigan ahí? ¿Vamos a permitir que estos tipos sigan gobernando este país? ¿Vamos a permitir que el delito contra ella siga en el ministerio? ¿Vamos a permitir que estos tipos sigan acabando de la educación de este país? ¿O vamos a salir adelante y vamos a salir de este reino criminal para avanzar como país y avanzar como academia? Nosotros los jóvenes de este país estamos con ustedes. Cuenten con los jóvenes, cuenten con sus muchachos, cuenten con nosotros para avanzar. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros, una generación que no había nacido cuando esta guerra empezó.
Yo no conozco la libertad de este país, pero aún así seguimos luchando junto a ustedes para salir de esta desgracia. Muchísimas gracias. Bueno, nos siguen llegando imágenes de la protesta de los trabajadores de Sidor y otras empresas básicas en Ciudad Guayana, exigiendo lo mismo: calidad de vida, salarios dignos, respeto a la estabilidad laboral, respeto a las contrataciones colectivas. El régimen que empezó siendo y vendiéndose como un régimen, gobierno defensor de los trabajadores, un presidente obrero, y salía Maduro ahí en la foto, presidente obrero. Ese llamado y autoproclamado presidente obrero ha sido el principal violador de los derechos sindicales, laborales de los trabajadores venezolanos y ha acabado con la calidad de vida del trabajador venezolano. El trabajador venezolano aspira a lo básico de la pirámide de Kelsen: a comer y a tener salud y un techo donde vivir. Pero esos son logros que había alcanzado la democracia venezolana antes de que llegara esta gente. Esos son logros que había alcanzado la democracia venezolana. ¿Que tenía errores? Obviamente tenía errores. ¿Que tenía corrupción? Obviamente había corrupción. ¿Que tenía fallas? Obviamente tenía fallas. Pero no se puede demeritar el hecho de que los grandes logros del país hasta este momento lo ha alcanzado el periodo democrático en Venezuela. Y obviamente el contraste es claro. Cuando usted trata de buscar un gran logro, un gran éxito del chavismo en Venezuela durante todos estos años, durante estos más de 22 años, no hay de dónde sacar, ni siquiera con sombrero de mago, sacar algo que mostrar. Porque la verdad dicha es que lo que ha traído este periodo a Venezuela ha sido miseria, ha sido robo, ha sido destrucción, ha sido corrupción mayúscula, ha sido destrucción de la institucionalidad democrática, de los valores sociales de Venezuela y del respeto a la autoridad en el país. De verdad que esto va a pasar a la historia seguramente como uno de los periodos más oscuros del país como país. Bueno, y con esta nota despedimos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. También debo decirles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También se encuentra nuestro equipo de operadores que nos apoyan desde las distintas emisoras que reproducen esta señal. También está el equipo de corresponsales, tanto en Colombia, Venezuela y otras personas que nos apoyan en el resto del mundo. Este es un trabajo que está coordinado y dirigido por su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos hasta una próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.